Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Ya, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase en el día de hoy. Eh, Recordando un poquito cómo terminamos ayer de estudiar nosotros las fuentes directas dentro del derecho procesal, ¿cierto? Fundamentalmente, desde el punto de vista de nuestro curso, hemos desarrollado lo que dice relación con las reglas de las fuentes directas, en primer lugar de la Constitución política, donde están consagradas las principales reglas en el ámbito del derecho procesal y en especial las reglas del debido proceso, ¿cierto? Que está regulada y consagrada en el artículo 19, número 3. ¿Y en qué consiste básicamente la regla del debido proceso? ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para que ella opere? Y todo el tratamiento en los distintos capítulos de la Constitución, fundamentalmente los artículos 76 y siguientes entonces, de, del tratamiento que se hace a la jurisdicción, a el Poder Judicial, digamos, dentro de los fundamentales del Estado, y el tratamiento de todas las normas o las reglas que dicen relación con, con esta fuente directa del derecho procesal. Posteriormente ya analizamos también lo que corresponde a las leyes procesales, ¿cierto? El tratamiento de las leyes procesales, donde encontramos estas leyes, ya los problemas que nos presentan las leyes en cuanto a la vigencia de la ley en el tiempo, en el espacio y en las personas. Y en tercer lugar, la fuente directa que reconocemos en los autoacordados, ¿cierto? Como una facultad anexa a la jurisdiccional, que está consagrada y está tratada también en el artículo 3 del, del, del Código, donde se reconocen las facultades anexas a las jurisdiccionales, precisamente en virtud de las facultades económicas. Estas disposiciones que emanan de los tribunales superiores de justicia y el tratamiento también que hace nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la aplicación de los autoacordados. Vamos a indicar ahora brevemente en lo que dice relación con las fuentes indirectas del derecho procesal. Nosotros al hablar de estas fuentes dijimos que las directas tenían un carácter de vinculante y obligatorio, ¿cierto? En algunos casos para todo el territorio, en otros casos restringido al respectivo territorio jurisdiccional, por ejemplo, de los tribunales de una región, de una parte de una región o de una capital de provincia, dependiendo, digamos, de la Corte de Apelaciones respectiva, digamos, la jurisdicción que tenga en cada caso en los distintos territorios jurisdiccionales en el país. De manera tal entonces que la característica de estas fuentes indirectas, obviamente que no tiene la misma fuerza que las fuerzas directas, que las fuentes directas, y entre ellas, obviamente que tenemos que enunciar a lo menos y destacar, en primer lugar, la labor que le corresponde a la doctrina, ¿cierto? Obviamente que las opiniones, las investigaciones de los autores y de los estudiosos de las disciplinas, de esta disciplina, también es importante porque la opinión de la doctrina, digamos, es importante a la hora de interpretación cuando se trata de aclarar muchas veces los textos oscuros o contradictorios, eh, o bien cuando hay modificación del tratamiento de las reglas en un país, cuando son modificadas, cuando son derogadas, etcétera, indudablemente que la opinión de la doctrina tiene una fuerza relevante en el ámbito del derecho. No hay duda, por ejemplo, que la doctrina jugó un rol importantísimo, piensen ustedes en lo que dice relación con la reforma procesal penal, que hoy día ya nos rige, lo que ocurre en materia de familia, y también lo que ha ocurrido en materia de los tribunales laborales y tributarios en su caso. Obviamente que la doctrina tuvo un rol fundamental, la opinión también de los profesores de
de las cátedras en las universidades, también contribuyó, digamos, a que entraran en aplicación estas reglas y el cambio que se produjo entonces en, en los procedimientos en esos casos. Obviamente que todavía nos queda pendiente, como ya sabemos, en relación con la reforma procesal civil, y esperamos que en un corto tiempo poder contar, digamos, con, eh, con esta reforma que es de tanta importancia para el desarrollo de los procesos y los procedimientos en el ámbito procesal civil. De eso tal entonces que la doctrina sí es una fuente indirecta importante a la hora de analizar todo lo que dice relación con las reglas y las normas procesales. En segundo lugar, tenemos lo que dice relación con la jurisprudencia, ¿cierto? No hay duda también que los jueces, como hemos señalado y hemos dicho nosotros, hablan a través de sus distintas resoluciones judiciales, y en la medida que estas resoluciones son constantes, son uniformes, ¿cierto? Van constituyendo lo que dice relación con esta fuente indirecta en el derecho. Obviamente que los jueces, como decimos, hablan a través de sus resoluciones, en particular a través de los fallos, de las sentencias definitivas que ellos van dictando, y en la medida que estos sean, digamos, uniformes respecto de una misma materia jurídica, van a tener importante consideración dentro de las fuentes del derecho procesal. Indudablemente que la jurisprudencia la van creando los tribunales superiores de justicia. ¿Y por qué creen ustedes que serán los tribunales superiores de justicia y no los jueces de la primera instancia, por ejemplo? ¿Ya? ¿Y qué ocurre con esa jerarquía? Por ejemplo, si se trata de fallos que emanan de un tribunal de primera instancia, ¿qué ocurre eventualmente con esos fallos? Ya, efectivamente, esos fallos se pueden apelar, como están señalando, como está señalando su compañera ahí, ¿cierto? Y no solo se pueden apelar, es decir, se pueden impugnar en general. Y en la medida que se pueden apelar o se pueden impugnar, ¿qué puede ocurrir con el fallo que dicta un juez en primera instancia? Ya, esa es la importancia, ¿cierto? Ahí sí, los fallos que van dictando estos tribunales inferiores, la importancia de los mismos, ¿cierto? Es que todos ellos pueden ser revisados y pueden ser modificados vía recurso, de suerte tal que ellos no pueden ir generando jurisprudencia, con suerte, un simple precedente, ¿cierto? Porque se trata de resoluciones aisladas, digamos, de cada uno de esos tribunales de la primera instancia. De manera entonces que sí son importantes o van creando jurisprudencia los fallos que emanan de los tribunales superiores de justicia, esto es, de cortes de apelaciones y Corte Suprema, porque precisamente estos fallos ya han sido revisados y ellos van creando, digamos, eh, esta jurisprudencia reiterada y uniforme acerca de una misma materia judicial, ¿cierto? Bueno, indudablemente que esta es la fuerza obligatoria de la jurisprudencia, o las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren, como lo establece la regla del artículo 3 del Código Civil, ¿cierto? No tiene la fuerza de un mandato jurídico obligatorio, pero obviamente que en los casos oscuros, en los distintos
contexto, en los casos, son una forma de armonizar, digamos, o van interpretando o generando los verdaderos sentidos y alcances de una regla, ¿cierto? Y no hay duda, digamos, que la jurisprudencia es una fuente importante de interpretación, especialmente en materias procesales. Pero tengamos claro, digamos, que el efecto relativo de la sentencia, no obstante que cada vez más los fallos se van uniformando, y en la medida en que no se uniformen, hoy día existen recursos que permiten, por ejemplo, la unificación de la jurisprudencia. Lo que persigue ella precisamente es que de estos fallos reiterados o de estos fallos en sentido contrario, bueno, la jurisprudencia de los tribunales superiores vaya estableciendo cuál es el verdadero sentido. Si en un caso determinado se falla A, en otro B y en otro C, bueno, lo que se le solicita a esos tribunales superiores entonces va a ser necesariamente, digamos, que ellos fijen cuál es el criterio aplicable frente a una misma situación. De suerte tal entonces que no hay duda que en tales circunstancias la jurisprudencia va a tener un rol importante dentro del estudio, digamos, y dentro de las reglas de interpretación en las materias procesales. En tercer lugar, como fuente indirecta también debemos señalar el derecho histórico y la legislación comparada. Eh, es indudable, digamos, que las fuentes de la historia, no solo del derecho, sino que el derecho mismo en particular, es importante, es un antecedente procesal muy, muy relevante como fuente jurídica. Obviamente que hay que comprender, las legislaciones no son aisladas, las legislaciones obedecen a la evolución, digamos, del desarrollo en las personas, en las distintas culturas, de suerte tal que obviamente que uno va siguiendo las tendencias que van ocurriendo muchas veces en otros países, y así ha ocurrido con la reforma, ¿cierto? Las mismas reformas procesales que hoy día están aplicándose en nuestro sistema y las que van a seguir aplicándose obedecen ya reformas que han ocurrido en otros campos del derecho, en otros países, digamos, y obviamente que esa legislación comparada, tenemos que entender ahí, digamos, que el derecho extranjero es también, o nos va a entender, ayudar a interpretar las normas procesales, el tratamiento de las mismas, de los procedimientos, porque obviamente que nosotros obedecemos a un contexto global. En particular, en el caso de Chile, hoy día se sigue mucho las tendencias del derecho y de la legislación española, que sirve como sustento o sirve de base al ordenamiento procesal en Chile. Ahora bien, ¿y qué pasa con la costumbre procesal también? ¿Cierto? La costumbre procesal, eh, ya lo hemos indicado, la repetición, digamos, de ciertas conductas es, es también, digamos, en ciertos ámbitos constituye derecho en Chile, particularmente primero en el ámbito del derecho comercial, en materia comercial, eh, pero en materia procesal se discute la procedencia de la costumbre, ¿cierto? La mayoría de la doctrina señala y sostiene que no es una fuente directa ni indirecta del derecho procesal, precisamente porque en Chile existen otros principios fundamentales en el campo del derecho, como lo es, por ejemplo, la regla o el principio de la legalidad, ¿cierto? Es decir, son hoy día, los tribunales aplican fundamentalmente lo que dice relación con las normas expresas, ¿cierto? Y a los procedimientos que están establecidos o garantizados primero por la Constitución, en el artículo 19, el número 3. Entonces, no hay duda, digamos, que no se pueden establecer trámites o actuaciones o diligencias judiciales ni requisitos, digamos, de los actos procesales vía costumbre. Eso hoy día no está reconocido en el ámbito del derecho procesal, de suerte tal, digamos, que la costumbre nosotros la vamos a dejar por ahora
ajena dentro de estas fuentes directas o indirectas del derecho procesal. Adicionalmente, o vinculadas a la costumbre, bueno, se consideran también los usos y las prácticas procesales, porque también ellas tienen una utilidad importante para establecer o para proyectar ciertas materias en el ámbito del derecho procesal, ¿cierto? Por ejemplo, en cuanto a la forma de la redacción de los escritos, de las resoluciones judiciales, ¿cierto? Es indudable que se siguen una serie de usos y prácticas procesales. Así, por ejemplo, en lo que dice relación con la presentación de los escritos, ¿cierto? Sabemos que eh, muchas veces se establece en lo principal, por ejemplo, deduce demanda en juicio ordinario. Y cada una de las peticiones indirectas o cada una de las peticiones subsidiarias o cada una de las demás cuestiones que se están acompañando con un escrito se hacen valer por medio de los otros sí, es decir, que son peticiones diversas de las que se contienen en el escrito principal. En el primer otro sí acompaña documentos, por ejemplo. En el segundo otro sí, patrocinio y poder o patrocinio y mandato judicial. De manera entonces que obviamente que eso no está consagrado ni está señalado expresamente en algún texto, en alguna norma como fuente directa del derecho procesal, pero hay usos y costumbres y prácticas procesales que se utilizan hasta el día de hoy. Así, por ejemplo, también en la forma como se hacen las alegaciones ante los tribunales superiores. Bien sabemos que los alegatos son defensas orales que hacen los abogados, en su caso los estudiantes en práctica, digamos, ¿cierto? Y bueno, obviamente que hay todo un tratamiento en cuanto a la forma de proceder a estos alegatos, ¿cierto? Uno pide una autorización a la Ilustrísima Corte o a la Excelentísima Corte Suprema y algunos establecen algunas prácticas procesales, usos, digamos, en cuanto a la forma, la manera de efectuar esos alegatos, de partir los alegatos, con la venia de su señoría ilustrísima, hago esta exposición, etcétera. De manera también entonces que ello obedece a usos y a prácticas procesales. Las circunstancias, sí, de tener claro que existen estos usos y prácticas procesales, eh, obviamente que por ser eso, usos y prácticas, su infracción no constituye una infracción legal, digamos, porque no está consagrada dentro de estas fuentes directas que hemos indicado de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Alguna duda en relación a las fuentes directas e indirectas del derecho procesal? Ya. Entonces con eso damos por cerrado y terminado la primera parte, ¿cierto?, de nuestra materia. Eh, la segunda parte corresponde, lo que pasa es que no había revisado bien el programa, lo estuve viendo el fin de semana y ayer, en que hay un capítulo que dice relación con la acción y el derecho a la acción, ¿no? Este es un capítulo bastante teórico también. Vamos a ver en general solamente el tratamiento de la acción y del derecho a la acción antes de estudiar lo que dice relación con el capítulo jurisdicción y de la competencia, que son, a nuestro juicio, los ejes centrales en el estudio de este semestre en el derecho procesal. Eh, Solo yo les voy a indicar algunas cuestiones generales eh, e importantes, por ejemplo, la diferencia entre la acción y la pretensión, ¿cierto? Las excepciones o defensa, la forma o los requisitos que establece una demanda, porque esto está cambiado en el curso, digamos, de Derecho Procesal en la Universidad de San Sebastián, de manera tal que esto debe tratarse ahora. Yo no les he entregado apuntes sobre esta cuestión, voy a ver algunos. Yo les voy a ir indicando las principales cuestiones, como les digo. Hay mucho tratamiento
doctrinario respecto de esta materia, pero nosotros no la vamos a ver toda en detalle. Por ejemplo, está el tratamiento de la naturaleza jurídica de la acción, de las llamadas teorías monistas, teorías dualistas, que desde el punto de vista eh, general, a lo mejor ustedes van a tener que leerla y estudiarla de una manera genérica. ¿Ah? Yo no pregunto en detalle estas teorías, digamos, porque es una discusión doctrinaria bastante, bastante, digamos, densa, podríamos decir, en ese sentido, y que a nuestro juicio no tiene hoy día una aplicación tan importante y que por ello en detalle tampoco se analiza ni se pregunta. Pero en términos generales sí debe saberse, o deben saber ustedes también algunas diferencias entre acción y pretensión, etcétera. Bueno, digamos respecto a esta cuestión de que hay buena parte de la doctrina que distingue lo que se denomina la acción, primero, del derecho a la acción, ¿cierto? Nosotros hemos indicado en general que la acción se refiere o se entiende como el poder o la facultad de provocar la actividad jurisdiccional del Estado, ¿cierto? Son las partes, los sujetos, los que ejercitan esta acción, ¿cierto? Y le piden al Estado, los que ejerciendo esa acción, le piden o expresan su pretensión, es decir, ellos creen ser, por ejemplo, dueño de la cosa que van a reivindicar y demandan en un juicio ordinario la acción reivindicatoria. Pero primero, obviamente que al interponer esa demanda, ellos están requiriendo de que se ponga en movimiento esa actividad jurisdiccional del Estado. Ahora, el derecho a la acción precisamente es porque una persona piensa o cree que es titular de un derecho subjetivo, ¿cierto? Del derecho que impetra. Él se siente dueño de la cosa que va a reivindicar y que pide que el ordenamiento jurídico lo proteja en esa materia. Entonces, obviamente que siente o ejercita lo que decimos en cuanto a ese derecho a la acción. Obviamente que hay diferencias entre la acción y el derecho a la acción. En primer lugar, en cuanto al origen de estas cuestiones, ¿cierto? Se dice que eh, el derecho a la acción, este derecho subjetivo que una persona dice tener sobre otra, los derechos pueden nacer de un contrato, de un cuasi contrato, de un delito, de un cuasi delito o de la ley, ¿cierto? En cambio, la acción misma, bueno, va a nacer porque existe un conflicto entre dos personas acerca acerca de una determinada cuestión en el derecho. Entonces, obviamente que el origen de ellas viene a ser diversa. En segundo lugar, desde el punto de vista de las condiciones de ejercicio de la acción y del derecho a la acción, bueno, obviamente que tienen distintas exigencias y condiciones para que ellas se ejerzan. Y en tercer lugar, ¿cómo? Perdón, no entendí. De nuevo, ¿qué estaban preguntando? Sí, estamos indicando algunas diferencias desde el punto de vista doctrinario entre la acción y el derecho a la acción, ¿cierto? Señalamos, no anoten tanto en relación a esto, solo las ideas centrales, porque les voy a entregar, obviamente que les voy a dar material sobre esto, y que la próxima semana van a tener ese material. Eh, sí hay diferencias entre, como les digo, entre la acción y el derecho a la acción. Primero, en cuanto al origen, ¿cierto? El derecho nace de un contrato, cuasi contrato, un delito, cuasi delito de la ley. De ahí nace la noción del derecho que uno impetra. En cambio, que la acción nace básicamente del conflicto directo en que se encuentran dos sujetos en el ámbito del derecho. En segundo lugar, las condiciones de ejercicio también son distintas entre las exigencias que se requieren para impetrar un derecho a la acción y la acción
mismo. Y en tercer lugar, también se diferencia en cuanto al objeto, porque la acción lo que persigue es que al poner en movimiento la actividad jurisdiccional del Estado, lo que la acción persigue es que el, el ejercicio de la jurisdicción se exprese a través de una sentencia, ¿cierto? Nosotros hemos dicho que los jueces hablan por intermedio de sus resoluciones judiciales, ¿cierto? Y obviamente que la principal resolución que se persigue al interponer o al ejercitar una acción va a ser el que se establezca una sentencia por parte del órgano jurisdiccional. En cambio, el derecho a la acción eh, dice relación con las reglas que va a aplicar el juez unal, ¿cierto? En la sentencia para la solución de una cuestión eh, litigiosa, ¿cierto? Tendrá que establecer en base a qué preceptos, en base a qué normas le da razón a una parte una sentencia y no a la otra. Bueno, como les digo, estas son cuestiones y discusiones bastante doctrinarias. Ahora bien, desde el punto de vista de la acción en nuestra legislación, ¿qué pasa con la acción en nuestra legislación? Hay una larga discusión acerca si en nuestras legislaciones digamos, la acción está tratada en cuanto a la naturaleza jurídica de la acción, ¿cierto? Eh, en muchos códigos latinoamericanos, digamos, se definió lo que tenía que entenderse por acción, ¿cierto? Y ahí se seguían las concepciones monistas de la acción, pero en Chile el Código de Procedimiento Civil no da ni tampoco establece una definición de la acción. Entonces hay una cierta discusión, o bastante discusión, en la época en que se dictó nuestro Código de Procedimiento Civil. Piensen ustedes que el código ya tiene más de 100 años, entonces muchos sostienen que por la época de redacción del código se siguieron las concepciones monistas o clásicas de la acción, en, en el sentido, digamos, que la acción y la pretensión eran concepciones similares para el derecho en el momento en que se dictó el Código de Procedimiento Civil. Eh, Según algunos, digamos, hay algunas reglas o disposiciones en nuestro Código de Procedimiento Civil en cuanto a que ya en la época del Código de Procedimiento Civil, eh, que se habría tenido presente, digamos, en una concepción de la acción como un elemento del derecho sustancial, es decir, que se participaba de la concepción clásica de la acción, pero nosotros, como les digo, no vamos a desarrollar eso en detalle. Lo que sí hay que ver algunas reglas o artículos del Código de Procedimiento Civil que hacen referencia a la acción. Así, por ejemplo, hay que ver las reglas de los artículos 17, 19, 21, ¿cierto? Artículos 271 y 290 del Código de Procedimiento Civil, en que obviamente que se dice que en esos casos se estaría ante una presencia o una tendencia clásica de la acción, digamos, ¿ah? O la teoría monista de la misma, que ustedes van a ver que yo les entregue el material en relación a eso. Eh, sí, artículos 17, 19, 21, 271, 290 del Código Civil. Eh, Indudablemente que nosotros podemos decir que, no obstante que se establecen estas concepciones monistas, como ustedes van a ver ahí, de la acción,
en esas disposiciones, es decir, que hoy día la tendencia doctrinaria, digamos, es que hay una nueva concepción de la acción como un elemento bien autónomo, independiente del derecho sustancial o del derecho material que se persigan, y solamente se dice como que digamos, la acción es el acto solamente de provocatorio de requerir la actividad jurisdiccional del Estado. Es decir, cuando yo ejerzo mi pretensión en el sentido de pedirle a los tribunales, bueno, yo me considero dueño de la cosa que estoy reivindicando y por eso ejercito esta acción. Ahora bien, yo solamente les voy a indicar las, los elementos de la acción, ¿cierto? En relación a los partidarios de las teorías monistas o de las teorías dualistas. De suerte tal que ahí yo solamente les voy a entregar el material para que ustedes lo vean y vamos a indicar qué consideran como elementos de la acción los partidarios de la teoría monista y los partidarios de la teoría dualista. Los vamos a señalar fundamentalmente. En cuanto a los elementos de la acción para los partidarios de de las teorías monistas, en que acción y pretensión serían una misma cuestión. Primero tenemos la existencia del derecho. Entonces se dice que la acción, digamos, no es más que el derecho subjetivo, digamos, que se le solicita a los tribunales, ¿cierto? Yo me considero dueño de la cosa que reivindico, por tanto, yo me considero que soy dueño o que tengo algún grado, ¿cierto? Tengo algún grado para poder ejercitar ese derecho. En segundo lugar, se establece como segundo elemento la existencia de un interés, ¿cierto? Porque obviamente quien ejercita la acción tiene el interés de que se traduzca, digamos, de que ese derecho al final sea reconocido no por la vía de meras expectativas, sino que se trate de un derecho realmente comprometido. Si yo, vuelvo a insistirle, ejercito la acción de dominio o la acción reivindicatoria, es porque no hay duda que debo tener un interés de que ese derecho se manifieste en la sentencia del juez. En tercer lugar, se establece la existencia de una calidad, es decir, que quien acciona debe estar legitimado para deducir la acción, ¿cierto? Y para estar legitimado para ejercer una acción, el derecho le tiene que reconocer a una parte, a un sujeto, la posibilidad de ejercer esa acción. Eh, Obviamente que el titular de aquel derecho que va a ejercer, él siente o pretende que él es el dueño de ese derecho o que tiene algún derecho sobre el mismo y que por tanto tiene todas las posibilidades de que la actividad jurisdiccional se lo reconozca vía sentencia. Vía sentencia. En cuarto lugar, se requiere la existencia de una capacidad. Se dice que el actor o el demandante, para poder presentar su demanda, debe tener una capacidad procesal. Esto se verá más adelante. En materia procesal hay distintas capacidades. Ustedes seguramente estudiaron la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio o lo van a estudiar en el ámbito del derecho civil, ¿cierto? En el derecho procesal hay capacidades distintas. Hay otra capacidad que es la capacidad para comparecer en juicio, que la tienen solamente ciertas y determinadas personas en el ámbito o en el campo del derecho procesal. Pero no hay duda entonces que el demandante para poder presentar o para poder entablar su demanda debe tener una capacidad procesal que en Chile la capacidad procesal equivale a la capacidad de ejercicio en el ámbito del Código Civil. En el ámbito del Código Civil. Eh, es
decir, ahí no se requiere de ninguna autorización de otra, precisamente por la capacidad de ejercicio, que viene a corresponder entonces a lo que se conoce como capacidad procesal. Eh, Ahora bien, para los partidarios de las teorías dualistas, donde la acción y el derecho a la acción obviamente que están separados, no son una misma cuestión, los elementos de la acción son o los podemos indicar como los siguientes elementos. En primer lugar, se requiere la existencia de un sujeto activo. La existencia de un sujeto activo, ¿cierto? Esta naturaleza o esta calidad la tiene todo sujeto del derecho, ya sea una persona natural o una persona jurídica. En segundo lugar, se requiere de la existencia de un sujeto pasivo, precisamente porque bien sabemos y que la acción implica, ¿cierto?, el poner en movimiento esa actividad jurisdiccional del Estado que hemos dicho, o ejercitar la pretensión por medio de la demanda. Entonces, ese sujeto pasivo en la práctica para los dualistas va a estar constituido por el Estado, porque la acción en definitiva eh, persigue que los tribunales de justicia sean aquellos que pongan en movimiento esta actividad jurisdiccional del Estado. Si yo presento mi demanda a los tribunales, bueno, será el Estado, será el Poder Judicial, serán los tribunales de justicia los que me van a decir si esa demanda está bien interpuesta o si esa demanda tiene vicios o defectos. De suerte tal que obviamente que son los tribunales de justicia a quienes yo hago, o en quienes yo hago efectivo este movimiento o esta actividad jurisdiccional del Estado. Eh, Indudablemente que también se requiere de un objeto. Se persigue, ¿cierto? Porque al ejercitar la acción tiene que existir una finalidad, cuál es el provocar la actividad jurisdiccional del Estado. De manera tal que toda acción persigue un objeto y también persigue una, una causa, ¿cierto? Porque obviamente que tiene que existir un conflicto jurídico de intereses no resuelto, entonces eso permite que uno tenga efectivamente al accionar una causa, un fin, que es este conflicto jurídico que no ha sido resuelto. Ahora bien, eh, en cuanto de forma doctrinaria, vamos a señalar solo lo que establece el profesor Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que para este profesor o este importante catedrático, él establece que como los elementos integrantes de la acción, establece como un elemento subjetivo, que es la capacidad de quien acciona, y en segundo lugar, establece dos elementos objetivos, que serían la instancia y la pretensión, ¿cierto? Es decir, la instancia o lo que estamos diciendo, este impulso, este movimiento que se da a la actividad jurisdiccional del Estado, al presentar, por ejemplo, eh, una demanda. Obviamente que este es un concepto de orden procesal y que siempre va a ser el mismo. Vamos a requerir de los tribunales que nos resuelva esa demanda, ¿cierto? Una demanda. Ese es el ejercicio que se efectúa. En cambio, la pretensión es distinta. La pretensión es el derecho que cada parte cree tener. Yo creo ser dueño de la cosa que reivindico. Yo creo tener derecho a que se establezca una indemnización de perjuicio por una responsabilidad contractual o extracontractual. ¿Eso cómo se va a expresar? A través de los distintos trámites que tiene todo juicio. Y ello va a expresarse al final en la sentencia definitiva. Vamos a hacer
pequeño alto porque debo hacer una llamada telefónica, ¿eh? Ya, continuamos entonces en lo que dice relación con esta parte doctrinaria, como les digo yo, de la materia o el tratamiento de la acción en nuestro ordenamiento jurídico. Eh, Como les digo, yo les voy a entregar ahí algunos apuntes de esto. También está eh, la distinción claramente entre lo que es la acción y la pretensión, ¿cierto? Eh, Obviamente que hay distinciones en la doctrina entre lo que corresponde a la acción y la pretensión que todo sujeto tiene. Hay todo un tratamiento, digamos, que en la práctica se los voy a ver en detalle. Lo que sí, obviamente que hay diferencias entre acción y pretensión, no hay duda, ustedes las van a ver ahí en el material que yo les voy a entregar, ¿cierto? Porque la acción en general ya podemos entender que corresponde al derecho, por ejemplo, de acudir a los órganos jurisdiccionales, de poner en movimiento la actividad jurisdiccional del Estado.
uno ejercita la acción, pero expresa una pretensión, ¿cierto? La pretensión es un derecho indudablemente que es bastante más subjetivo. Yo creo ser dueño del derecho que invoco. Y obviamente ahí entonces ese derecho se invoca específicamente en relación a otro sujeto, etcétera. Entonces algunos dicen que la pretensión, por ejemplo, es el objeto del proceso. ¿Ah? Yo no voy a entrar, como les digo, tan en detalle en todas estas discusiones, no las considero tan pertinentes. Obviamente que hay que ver si nuestro ordenamiento jurídico hace sinónimos, acción y pretensión, ya lo veremos, pero la pretensión obviamente que es distinta o diversa de la acción. Eh, ¿Hay relación entre una y otra? Claro que las hay, ¿cierto? Se ejerce la acción y se expresa la pretensión, como decimos, ¿cierto? Primero la acción, poner en movimiento la actividad jurisdiccional del Estado y después veremos la existencia de ese derecho del demandante en relación al demandado y la consecuencia que ello va a existir en la sentencia que todo juez debe dictar. ¿Qué elementos se señalan como determinantes de la pretensión? Eso sí, en primer lugar se dice que la pretensión eh, tiene que expresarse primero a través de un sujeto activo, ¿cierto? El sujeto activo de la pretensión tendrá que ser entonces el actor o el demandante, si lo miramos desde el punto de vista de la demanda o del juicio. En segundo lugar, tiene que existir un sujeto pasivo. El sujeto pasivo va a significar en contra de quién reclama ese actor, ¿cierto? En contra de quién reclama ese, ese demandante. Obviamente aquí ya no podemos decir solo que es el Estado al que le pedimos que ponga en movimiento esta actividad jurisdiccional del Estado, sino que aquí ya la pretensión la tenemos que acotar entre el actor como sujeto activo y el demandado, que viene a ser el sujeto pasivo dentro de la relación procesal. Obviamente que lo que dijimos antes era que la acción se dirige en contra del Estado para que ponga en movimiento la actividad jurisdiccional del mismo. Pero la pretensión, lo que yo pretendo, lo que yo me siento dueño o que yo creo tener el derecho que invoco, ese lo dirijo en contra de otro, no lo dirijo en contra del Estado. Yo mi demanda la dirijo en contra de un demandado y en general las demandas se ejercitan por un sujeto, que va a ser el demandante, en contra de otro, que será el demandado. En tercer lugar, desde el punto de vista de la existencia de un objeto, en cuanto a la pretensión, ¿cuál es el beneficio jurídico que el demandante pretende obtener en su demanda? ¿Cierto? No hay duda que al dar, bueno, yo pretendo obtener una conclusión. En primer lugar, se dice que el derecho, el primero elemento en cuanto al objeto es el derecho cuyo reconocimiento se pide, ¿cierto? O sea, fundamentalmente eh, es el derecho que va a tener el demandante, ¿cierto? Que se reconozca, por ejemplo, si yo demando un crédito, bueno, lo que pretendo es que la sentencia me reconozca la existencia de ese crédito, ¿cierto? Yo pido que se condene al demandado a pagarme la suma de 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque el demandado me debe esa cantidad y me la debe porque, por ejemplo, me firmó un documento, me firmó un, un cheque, una letra de cambio, un pagaré. Eh, Obviamente que ese es un aspecto entonces central en cuanto a el objeto en la pretensión. Y por último, se requiere la existencia de una causa, ¿cierto? ¿Por qué se acciona? Bueno, tiene que haber un hecho o acto jurídico que sirva de fundamento a la pretensión que se ejercita, y eso sí está reconocido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? Artículo 177, donde se dice que la causa es el fundamento inmediato del derecho
deducido en juicio. Entonces, obviamente que hay que tener una causa que sea el fundamento en virtud de lo cual yo ejercito mis demandas. Es distinta la causa en los derechos personales que en los derechos reales, ¿cierto? Eh, Así la causa en los derechos personales, el derecho que yo tengo en contra de una persona, van a ser de un contrato, de un cuasi contrato, de un delito, de un cuasi delito, de una ley. Por ejemplo, si yo persigo la responsabilidad contractual, ese derecho nace, por ejemplo, del contrato. De ahí nace mi derecho a expresar o ejercitar mi pretensión. En cambio, en los derechos reales es distinto, ¿cierto? En los derechos reales, la causa de pedir viene a corresponder a los modos de adquirir el dominio, por así decirlo. Entonces, obviamente que la causa de pedir estará constituida, ustedes van a estudiar separadamente después lo que dice relación con los bienes, con los modos de adquirir, y la causa de pedir corresponderá a la ocupación, a la accesión, a la tradición, a la sucesión por causa de muerte, a la prescripción o a la ley. Entonces, obviamente que ahí hay causa, será distinta en el ejercicio en los derechos personales y los derechos reales. Bueno, como ustedes ven, obviamente que todas estas discusiones son bastante doctrinarias, hay mucho acerca de esto. Yo les insisto que no, nosotros no nos vamos a extender, van a tener ustedes un material específico relativo a estas cuestiones. No quiero que se detengan demasiado en todas las concepciones monistas o dualistas de la acción y de la pretensión, solo establecer algunas reglas que entendamos a qué se refiere la acción, qué es lo que es la pretensión, cómo está tratada en nuestro ordenamiento jurídico y, y básicamente en eso nos quedaremos. La forma como están tratadas las acciones en el campo doctrinario y la forma como están reguladas las excepciones también, o medios de defensa que va a tener el demandado en contra del demandante en un juicio. Desde un punto de vista doctrinario también se clasifica la acción, ¿eh? Porque según algunos también discuten esto, como que no podría haber clasificación de la acción, porque no podría, digamos, siempre la acción va a ser el poder o provocar esta actividad accional de la acción del Estado, digamos, que ejercita el demandante en su demanda, de suerte tal que no existiría ninguna clasificación de la misma. Es decir, la acción será siempre la misma y por tanto no cabe clasificarla. Muchos hablan de las clasificaciones de las acciones en cuanto a la naturaleza de ella, digamos, ¿eh? Porque así, por ejemplo, el profesor Alessandri reconoce la existencia de la clasificación de la acción porque facilita, obviamente, el estudio de la misma y aclara algunas nociones o algunos conceptos. Vamos nosotros a señalar solo, o nos vamos a hacer referencia a las principales clasificaciones que se hacen de la acción desde un punto de vista doctrinario. En primer lugar, desde un punto de vista del objeto o finalidad de la acción. Aquí lo que se dice en esta clasificación se atiende a lo que pide el actor o el demandante en su demanda, ¿cierto? ¿Qué clase de pronunciamiento persigue este demandante al ejercitar su pretensión, al ejercitar la acción? En primer lugar, existen lo que se llaman las acciones de condena. Es decir, en estas acciones de condena, el demandante o el actor lo que va a pedir es que se imponga al demandado el cumplimiento de una determinada prestación. Es decir, que sea condenado a algo, ¿cierto? Por ejemplo, la obligación de pagar el precio en la compraventa. Si no la pagó, estas acciones de condena lo que persiguen es que se condene, valga la redundancia, ¿cierto?
que se le imponga el cumplimiento de una determinada prestación. Puede también, puede también estas acciones de condena, por ejemplo, perseguir que el demandado cumpla la obligación de devolver la cosa, ¿cierto? Si se ejercita la acción reivindicatoria, que ya hemos indicado, ¿cierto? La acción reivindicatoria es la que persigue el dueño no poseedor contra el poseedor no dueño. Si se da lugar a la acción reivindicatoria, lo que perseguimos en esa acción es que el demandado devuelva, restituya esa cosa porque le corresponde al demandante como titular de la acción que reivindica. Es decir, él debe ser el dueño, él debe ser el poseedor de la cosa que reivindica. Luego se impone allí una condena. En segundo lugar, dentro de los pronunciamientos que se persiguen al ejercitar la acción, también tenemos las acciones declarativas. En muchos casos lo que se persigue o la finalidad que se expresa es obtener la declaración de un derecho o de una situación jurídica discutida. Por ejemplo, a veces lo que demandamos es la nulidad en un contrato. ¿Qué persigue esta acción de nulidad? Lo que sigue la acción de nulidad es que la sentencia diga o reconozca y declare por esa vía la nulidad de un contrato. De suerte tal que ahí la sentencia lo que tiene es un fin declarativo, es reconocer una situación jurídica que hasta ese minuto pudo haber sido discutida. En tercer lugar, las acciones también pueden ser constitutivas. ¿Qué se persiguen con las acciones constitutivas? Las acciones constitutivas lo que persiguen es que mediante una sentencia se constituyan estados jurídicos nuevos. Es decir, por ejemplo, modificando un estado jurídico existente. A este respecto, las acciones constitutivas se reconocen en ellas las acciones de los derechos personales muchas veces también, de los derechos derivados de la personalidad, de los derechos derivados del estado civil de las personas. Así, por ejemplo, una acción que pretenda el divorcio, indudablemente que va a ser constitutiva, porque esa persona, hasta antes que se declare el divorcio, esa persona se encuentra casada. Se va a crear un estado jurídico nuevo, como lo será el estado de divorciado. Las acciones que persiguen la nulidad de matrimonio, las acciones que persiguen la división de una cosa común, ¿cierto? Ambos son comuneros de la acción, entonces esos comuneros tendrán que declarar, tendrán que reconocer, en la sentencia tendrán que decir cómo se divide la cosa común, cómo se reparte esa cosa común. Claramente en las acciones constitutivas no se persigue una acción de condena, ¿cierto? Lo que se persigue es que esa sentencia reconozca estos estados jurídicos nuevos, como hemos invocado, que indudablemente que es distinto, que es lo que persigue las acciones declarativas. En las acciones declarativas, la sentencia lo que hace es reconocer la existencia o inexistencia de un determinado estado, pero las constitutivas lo que hacen en definitiva van a modificar o van a cambiar una situación existente. Así, por ejemplo, la acción de divorcio, eran casados, ahora serán divorciados, ¿cierto? Unas personas, por ejemplo, se había señalado que eran incapaces para suceder, la sentencia constitutiva le va a decir no, que tienen capacidad para poder suceder o para poder eh, aceptar una herencia o algún legado. Obviamente que hay diferencias entonces entre las acciones declarativas y las constitutivas. También dentro de esta clasificación, en cuarto lugar, tenemos las acciones ejecutivas. Las acciones ejecutivas ya se estudiarán, ustedes van a estudiar también los procedimientos, van a estudiar los procedimientos declarativos, van a estudiar también los procedimientos ejecutivos
Y las acciones ejecutivas, en definitiva, lo que persiguen es obtener el cumplimiento forzado de una obligación que consta en un antecedente indubitado que se llama título ejecutivo. Es decir, aquí el derecho ya existe, el derecho no se declara, no se dice si debe o no debe los 100.000 pesos la sentencia. Aquí se parte de la existencia de que ese derecho ya existe. ¿Y qué es lo que se persigue en la acción ejecutiva? Perseguir el cumplimiento forzado de esa obligación. Por ejemplo, ¿cierto? Que eh, cumpla o que pague una suma de dinero en las obligaciones de dar. Ya existe la obligación. Por ejemplo, porque firmó un documento privado mercantil, entregó un cheque, entregó una letra de cambio firmada reconociendo que debe 100.000 pesos o un pagaré dando cuenta de la existencia de esa obligación. Si no cumplió en la fecha estipulada, entonces se va a poder perseguir ese cumplimiento forzado de la obligación. Y por último, en quinto lugar, tenemos las denominadas acciones precautorias o cautelares. ¿Qué es lo que persiguen estas acciones precautorias o cautelares? Lo que se persigue con las acciones precautorias o cautelares es, a través de una resolución judicial de un tribunal, obviamente que de carácter provisional, que garantice el derecho que se va a perseguir, el derecho sustancial o material que se va a perseguir. Por ejemplo, que asegure el resultado de la acción principal. Por ejemplo, si yo voy a demandar la acción reivindicatoria o si yo voy a ejercitar alguna acción de dominio, podré pedir en forma previa que se establezca la prohibición de celebrar actos y contratos sobre ese inmueble, porque precisamente ese es el objeto que yo persigo, que se reconozca que yo soy el dueño de la cosa, pero como está a minuto en manos de otro, que figure como dueño, por ejemplo, bueno, yo podré demandarlo y podré, antes de ejercitar la demanda, podré interponer lo que se llama una acción precautoria o cautelar, es decir, para asegurar el resultado de la acción que yo voy a entablar. Oiga, señor juez, establezcale a este demandado la prohibición de celebrar actos y contratos sobre ese bien inmueble, específicamente prohibición de transferirlo, por ejemplo, prohibición de entregarlo en garantía a un tercero, etcétera. Déjelo ahí en un estado, digamos, cautelar para asegurar el resultado de la acción principal que yo voy a entablar, que es la acción de dominio. Bueno, hay reconocimiento de esto en nuestro ordenamiento jurídico. Las acciones precautorias o cautelares están en los artículos 273 y 290. ¿Ah? Así, por ejemplo, la prohibición de celebrar actos y contratos en el artículo 290, número 4 del Código de Procedimiento Civil, artículo 293, tratándose de acciones muebles, de manera que, obviamente, algunas de estas 5 categorías, entonces, van a tener que corresponder necesariamente a las acciones que se persigan respecto de cada sujeto, ¿cierto? Las acciones, entonces, o serán de condena, como hemos visto, o serán declarativas, o serán constitutivas, o bien van a ser ejecutivas o precautorias o cautelares, como lo hemos indicado. Alguna de estas categorías, entonces, va a tener que enmarcarse necesariamente en todos los derechos que ejercitemos frente a los tribunales de justicia. En segundo lugar, dentro de la clasificación de las acciones, atendiendo al procedimiento que se establece para su ejercicio. ¿Cuál es el procedimiento que establece la ley entonces para poder ejercitar estas distintas acciones que hemos señalado en la clasificación anterior? Así, las acciones podrán ser, por ejemplo, acciones ordinarias, acciones sumarias, acciones ejecutivas o acciones cautelares.
Veamos. En primer lugar, las acciones ordinarias son aquellas que se formulan o que se ventilan conforme al juicio ordinario, ¿cierto? De manera que todas las acciones ordinarias que se ventilen conforme al juicio ordinario reciben esta misma denominación, en contraposición a todas las demás acciones que van a ser genéricamente acciones especiales, porque van a tener que tener señalado un procedimiento especial. Luego, toda aquella acción que no sea ordinaria va a ser especial. Así, las acciones se persiguen en un procedimiento sumario, las acciones ejecutivas, las acciones cautelares, todas ellas van a ser especiales en contraposición a la acción ordinaria, porque esa sola es la que se ventila o la que se tramita conforme al procedimiento ordinario establecido en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil, artículo 254 y siguiente. En segundo lugar, las acciones podrán ser sumarias, como las acciones sumarias son aquellas en que la ley establece que que se van a tramitar de acuerdo a un procedimiento breve y concentrado. Este procedimiento está regulado en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Esas acciones sumarias, obviamente, que el procedimiento, como hemos dicho, es breve y concentrado. Procedimiento distinto del ordinario. El ordinario tiene un tratamiento de lato conocimiento, demanda, contestación, réplica, dúplica, conciliación obligatoria, todos esos trámites dentro del periodo de la discusión. En cambio, las acciones sumarias establecen un procedimiento breve y concentrado. A la demanda se cita a las partes a una audiencia el quinto día, de ahí inmediatamente la prueba. Entonces, obviamente que el procedimiento es más breve, es concentrado y es diverso del que tienen esas acciones ordinarias. En tercer lugar, tenemos las acciones ejecutivas. Las acciones ejecutivas, el procedimiento en general persigue un procedimiento de apremio, ¿cierto? Y de medidas compulsivas en contra del ejecutado. ¿Por qué? Porque el derecho ya existe. Lo que se persigue es el cumplimiento forzado. Por ejemplo, vamos a perseguir en este procedimiento de apremio, vamos a perseguir que se le embarguen bienes al ejecutado, al deudor, que se le rematen bienes al deudor, que se le prive de la administración de bienes al deudor para que con eso cumpla la obligación que no, que no pagó, por ejemplo. Estas acciones ejecutivas están también reconocidas y eh, consagradas en los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Y en cuarto lugar, tenemos las llamadas acciones cautelares. Las acciones cautelares son las que tienen señalado un procedimiento accesorio cuya finalidad es conseguir, por ejemplo, el resultado de la acción principal. Muchos de estos tienen que ver a veces con por ejemplo, con las garantías, así las acciones hipotecarias, las acciones o las acciones derivadas de la hipoteca en contra de un determinado bien, ¿cierto? Las acciones prendarias, las prendas se establecen en contra de los bienes muebles, las hipotecas en contra de los bienes inmuebles. ¿Qué es lo que persiguen ese procedimiento accesorio? Es una resolución judicial precisamente destinada a asegurar el resultado de esta petición, de esta acción principal. Volveremos también sobre ella. Fundamentalmente ustedes van a estudiar las acciones en el desarrollo del curso del derecho procesal, se van a estudiar acciones declarativas, ¿cierto? El procedimiento ordinario, el procedimiento sumario, se van a estudiar también acciones ejecutivas y eventualmente algunas acciones cautelares. En tercer lugar, y por último, considerando la naturaleza del derecho que sirve de garantía, las acciones pueden ser patrimoniales
o extrapatrimoniales. Las acciones patrimoniales pueden a su vez subdividirse en acciones reales y en acciones personales. Las acciones reales son aquellas que sirven de garantía a los derechos reales, ¿cierto? Del derecho real nacen las acciones reales que tienen por objeto asegurar el resultado de un derecho real. Y las acciones personales son las que sirven de garantía a un derecho personal o de crédito que se llama, que solo lo tienen ciertas y determinadas personas, ¿cierto? El acreedor respecto del deudor, solo ese acreedor puede ejercitar su acción respecto de un deudor. De manera que no podrá ejercitar entonces a demanda un tercero si no es acreedor del deudor. Esa es una acción personal que solo tiene cierta y determinada persona. Luego no hay duda que estas acciones podrán ser entonces patrimoniales y dentro de ellas subdividirse en las personales de las reales. Y en segundo lugar, las acciones extrapatrimoniales o de familia, porque obviamente que hay una serie de acciones que están más allá del ámbito patrimonial y que en general obedecen a acciones también derivadas del derecho de familia, ¿cierto? La acción o el derecho que tiene una persona al cuidado personal de sus hijos, por ejemplo. Obviamente que esa no tiene una acción con contenido patrimonial. De suerte tal entonces que esa viene a ser una clasificación, sí, una clasificación importante entre aquellas que distinguen entre las que persiguen un objetivo patrimonial y otro extra patrimonial o de familia. Y otras que vamos a terminar de ver en la clase siguiente, ¿cierto? Desde el punto de vista de la naturaleza del bien, están las acciones muebles o inmuebles, las acciones principales, las acciones accesorias. De suerte tal entonces que vamos a quedar hasta aquí por ahora. Quedaríamos entonces en esta clasificación de las acciones y terminaríamos con su clasificación en la próxima clase. Les insisto que les voy a entregar el material que dice relación con el tratamiento de la acción y del derecho a la acción y también de la clasificación de los elementos de la demanda, de las excepciones que puedo poner el demandado a la demanda, etcétera. De suerte tal que eso se los voy a complementar con el material que ya ha sido entregado. Cualquier duda también la aclaramos dentro de la próxima clase. Quedaríamos hasta aquí por hoy. Nos vemos en la próxima clase entonces.